Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Y bueno, una nota periodística del diario Marca nos sirvió como disparador junto a nuestro gran compañero Marcos López Aragón para analizar qué estaba sucediendo en el arbitraje español. Esa nota decía que la Liga de España tenía más expulsados que la Bundesliga, la Serie A y la Premier League juntas. Tiene más de 113 expulsiones y bueno, y todas las fechas aún que faltan para terminar el campeonato. Entonces, bueno, a partir de ahí, junto con Marcos, empezamos a idear este informe de qué está sucediendo con el arbitraje español, por qué tanta disparidad con el resto de Europa y bueno, a partir de ahí vamos a tratar de analizar qué está sucediendo. Hola Marcos, bienvenido como siempre y bueno, ¿qué te parece para comenzar? ¿Qué está sucediendo con el arbitraje español? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues hombre, tenemos un problema encima de la mesa, eso está claro. Los datos no mienten, los números no se pueden esconder y por mucho análisis que realicemos, pues el dato está ahí, ¿eh? Em, la cuestión es por qué llegamos a ese punto. Es decir, vale, Tal cual. sabemos dónde estamos, los datos son un poco alarmantes, pero hay que tratar de buscar la explicación para encontrar el hilo conductor que nos lleva a este punto. Y sinceramente, y haciendo un poquito de spoiler, em, yo muchas veces hablo con gente de fútbol o incluso con aficionados, ¿eh? Porque este es un tema que está candente actualmente y también más aún en España. Y yo Tal siempre cual. digo que a mí me parece un problema de nivel, que no me parece. Puede haber problemas subyacentes o factores que inciden en esto que está ocurriendo, pero que para mí el primer problema principal es el nivel del arbitraje. Y entonces, a partir de aquí, pues sí que podemos razonar de dónde vienen las cosas, el punto en el que nos encontramos y qué es lo que podemos y qué es lo que podemos abordar. Tal cual. ¿Tú crees que el principal problema es el nivel de arbitraje? Y sin embargo, cuando yo te llevo a la Champions o a Euro, los arbitrajes españoles no, no tienen un mal desempeño, digamos, no son de los peores, digamos, pero hay árbitros que son de más elite, ¿no? No sé qué pensará Messi de esto. Sí, con respecto a Mateo Laoz, sí. Sin duda. Bueno, Pero, pero sí. déjame hacerte un punto. Pero Mateo Laoz dirige la final de la Champions 2021, City-Chelsea, y no hace un mal papel. Entonces, ahí es lo que nos hace un poco de ruido, ¿no? Es que quizá Mateu, vamos a ver, Mateu poniéndolo en el contexto en el que nos encontramos, Mateu fue un revolucionario del arbitraje en España. Es decir, fue un árbitro muy moderno, muy proactivo, que tenía una manera de dirigir los partidos no frecuente en España, más frecuente en la Premier, por ejemplo, un árbitro dialogante, de contacto cercano con el jugador, etcétera. Tuvo una etapa muy buena de alto nivel arbitral, Sí, pero tengo la sensación de que con el paso del tiempo, Mateu al final ha acabado un poco devorado por su propio personaje. Es decir, ha ido profundizando, radicalizando más bien en su manera de dirigir, hasta que finalmente ha terminado perdiendo la esencia del propio arbitraje, que es la aplicación y el salvaguardar la aplicación del reglamento. Es decir, al final, por mucho que los árbitros quieran ser modernos, su trabajo principalmente es hacer que se cumpla el reglamento que ya está escrito. Es decir, cuando entramos en materia de interpretación de normativa, es cuando empiezan los problemas. Cuando los árbitros se dedican, por ejemplo, vemos partidos de Champions y en la gran mayoría de ellos ni nos acordamos de quién ha arbitrado, tal cosa cual. que me pasó el otro día con un par de partidos de la ronda de cuartos de final. Tuve que mirar a posteriori quién había arbitrado, porque su incidencia había sido nula, simplemente se habían limitado a aplicar el reglamento, lo que es falta, lo que es penalti, y la intervención del VAR, eso sí que hablaremos posteriormente, es muchísimo más efectiva en competiciones europeas que en la Liga Española, pero es una aplicación del reglamento. Entonces yo creo que
esta deriva que tú me planteas del tema de Mateu, creo que tuvo una etapa de muy alto nivel, de top mundial en arbitraje, pero que ha terminado desvariando, prestándole más atención quizá al aspecto mediático que al puramente deportivo, y de hecho luego veremos que a raíz de sus últimas actuaciones, digamos, sonadas, pues prácticamente no ha dirigido partidos de importancia. Tal cual, sí, sí, porque yo recuerdo que para la UEFA Mateu estaba muy bien considerado con ese mencionado partido de la final de Champions, luego la Euro. Ahí se equivoca en un partido de Francia, me acuerdo que comete graves errores, y a partir de ahí como que su carrera empieza a perder, digamos, buena imagen con los aficionados y con los futbolistas, y sí, hasta el partido de Argentina-Países Bajos, donde ahí es su punto más bajo. Y te pregunto, Marco, ¿hasta cuánto inciden los futbolistas de sabiendo cómo era el arbitraje de Mateus, si no le fueron corriendo un poquito más el límite a Mateo, ¿no? Él, al ser tan dialogante, ¿cuánto se han aprovechado los futbolistas de eso? Y, y por el contrario, en la Premier, los futbolistas se dedican más a jugar, digamos, ¿no? Y el árbitro a dirigir. Bueno, el problema quizá es el protagonismo, es decir, yo estoy convencido, de hecho los entrenadores lo vivimos día a día. Sí, Hoy en día el jugador cada vez toma más protagonismo en todo el ecosistema del fútbol. Cuando hablo del ecosistema del fútbol, hablo del propio vestuario, cada vez tienen más peso, de los estamentos dentro de los clubes, los jugadores cada vez tienen más peso, de incluso la elección de los entrenadores. De todos es sabido que en muchos clubes se toma en consideración la opinión de determinados pesos pesados de vestuario, incluso para la elección del futuro entrenador. Los directores deportivos hablan con los jugadores. Bueno, y en este caso ocurre lo mismo con los árbitros. Hay una cosa que a los jugadores no les gusta absolutamente nada, y es que les resten protagonismo. Dentro del desarrollo de los partidos, ellos son los que se sienten dueños del espectáculo. Y los demás, las demás figuras que acompañamos al juego, estamos para aportar nuestro granito de arena y, digamos, no romper nada. Los árbitros en este caso es exactamente igual. Es decir, claro. yo estoy convencido de que las grandes figuras del fútbol mundial prefieren un árbitro que se limite a cumplir muy bien profesionalmente con su función, que el que les llame por su nombre, el que les haga un chascarrillo o el que, digamos, sea proclive al excesivo contacto, tanto físico como visual. Creo que eso puede que hubiera una época en la que quizá por lo disruptivo pudiera estar de moda, vamos a poner entre comillas, arbitrajes un poco tocones, pero Sí. eso yo creo que se ha dado la vuelta por completo porque los jugadores principalmente se han dado cuenta de que no les interesa para nada tener figuras protagonistas que no tocan el balón y que a veces pues tengan una repercusión similar a la que tiene un jugador. Sí, sí, tal cual. Yo te quería comentar que, bueno, en Liga hay un expulsado cada 2 partidos y medio, en League One un partido cada 3, y en Premier un partido cada casi 12 partidos. Un expulsado casi 12 partidos. O sea, es mucha la diferencia. Entonces, ¿en qué crees que está fallando? Ya diste un anticipo de que está fallando en el nivel arbitral de España, ¿no? En la formación. ¿Y qué otro dato podemos agregar a esta situación en la que ha llevado el fútbol español? Pues mira, clarísimamente tenemos un problema de nivel que también parece tenerlo, igual no tanto Alemania, porque si luego vemos los arbitrajes, los árbitros top mundial ahora mismo y los prospectos de estrellas del arbitraje mundial que llegan a futuro o que están en camino de llegar, no aparecen españoles y no aparecen alemanes. Hay por ahí un árbitro alemán que parece que puede llegar a prometer, pero que todavía no está pitando partidos de grandísimo peso. Y creo que en España también hay un problema de politización. Vamos a ver, cuando surge la creación de la Liga de Fútbol Profesional en España, claro, era un momento tan incipiente
que los clubes sí que tomaron la decisión de asociarse, de crear una asociación privada para desarrollar principalmente su competición y obviamente los derechos de explotación a todos los niveles, es decir, para ganar más dinero. Y en ese momento de su constitución, fundación y primeros tiempos, obviamente su estructura como liga no tenía la capacidad para generar organización de competiciones y por lo tanto arbitrajes. ¿Qué se hizo? Llegar a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, mediante el cual la Federación Española asume unas competencias en materia de organización que no podía asumir en aquel momento la liga, como son pues el tema de los señalamientos, que ahora bueno, ha cambiado con el tema de las televisiones, y la designación de los árbitros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que esa figura, esa digamos dicotomía, ha producido dos cosas. Una, un anacronismo, es decir, esto ya no tiene sentido en los tiempos en los que vivimos. Por lo tanto, la liga debería tener su propio cuerpo arbitral de élite, de la misma manera que lo tiene, por ejemplo, la Euroliga de baloncesto o la Liga ACB de baloncesto en España. Es decir, se han desarrollado de tal manera que no necesitan de las federaciones para arbitrar, sino que ellos Claro, mismos forman a sus propios árbitros de élite y tienen un cuerpo arbitral de élite. Fíjate si es un cuerpo arbitral de élite que, para darte un dato significativo, en la última jornada de la Euroliga, Baskonia se jugaba parte de su pase en un partido contra Olympiacos fuera de casa, dependía también del resultado de Zalgiris lituano, y dentro del trío arbitral que pitaba el partido de Baskonia había un lituano. Y se ha dado una mínima importancia a este aspecto. ¿Por qué? Porque en el baloncesto está plenamente asumido que los árbitros son absolutamente profesionales e independientes. Por lo tanto, da igual que un lituano pite a otro equipo que está en litigio por segundas o por indirectas con un equipo lituano. Y en cambio en España llegamos a la paradoja absurda para mí de que un árbitro andaluz no puede arbitrar al Sevilla, al Betis, al Cádiz o a la Almería, cosa que me parece sin sentido, porque si ese árbitro, sea de donde sea, es un profesional cualificado, bien formado y de élite, podría tal pitar a cual. cualquier equipo sin ningún tipo de problema. Entonces, este anacronismo yo creo que el fútbol español lo tiene que resolver, aparte de un problema tremendo que existe, que es la guerra abierta entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, imagínate que hay dos estamentos enfrentados en una guerra abierta y cruel, que uno de ellos produce el espectáculo y el otro pone los arbitrajes, nada menos. Entonces, pues al final esto genera un clima de tensión, aparte de la falta de nivel que yo creo que hay en el arbitraje español, crea un clima de tensión que los árbitros están absolutamente nerviosos, y de hecho la utilización del VAR, por ejemplo, tan intervencionista en España, mirado con lupa, no con Sí, microscopio, cada jugada se mira en España con microscopio, no tiene ningún sentido en otros países o incluso en competiciones europeas. ¿Por qué en España sí? Porque la suspicacia que se está generando en torno al estamento arbitral por muchos factores, varios de los que hemos nombrado y alguno que nos queda por nombrar, esa suspicacia pone bajo sospecha a todo el estamento arbitral, de manera injusta, pero está bajo sospecha. Y ellos, al sentirse bajo sospecha, están mostrando un nerviosismo atroz en los arbitrajes. Y ese nerviosismo es el que se traduce en las intervenciones del VAR demasiado frecuentes y en el número de expulsiones. claro, y las expulsiones se podrían explicar por eso, por el bajo nivel y también por las presiones que tienen de ambos estamentos a, a tomar decisiones abruptamente que tal vez viéndolos con más tranquilidad no requerirían expulsión, ¿no es cierto? Y eso también afecta el juego, porque cuanto más expulsados un equipo, y ahora más con el fútbol moderno, cuando un equipo tiene un jugador menos, se nota mucho la diferencia y eso afecta plenamente en el espectáculo, que por eso ha bajado también el nivel de la Liga de España, ¿no?
Claro, y es una pena porque si lo analizas, y yo creo que, aun siendo español, creo que soy objetivo y analítico en este sentido, sigo considerando que en España está el mejor juego de Europa, la mejor manera de jugar al fútbol, la más atractiva a nivel visual. Es decir, aquí Sí, el trato técnico de balón es incomparable el que hay en España con el que hay en otras ligas europeas. Y es una lástima porque el nivel del arbitraje junto con estos problemas de tensiones absolutas que están teniendo los pobres árbitros que se están sintiendo eh, observados cada jornada, está haciendo, constantemente. claro, constantemente. Y más allá del problema de las tarjetas rojas, que me parece un síntoma de nerviosismo puro, fuera parte de este, a mí hay un problema que como entrenador al menos y como aficionado al buen fútbol, tengo, que es el tiempo efectivo de juego. Para mí es religión. Es decir, yo incluso siendo entrenador, doy indicaciones a mis equipos de jugar a alto ritmo incluso cuando vamos ganando de un gol. Es decir, al final tu fe o tu credo tiene que ser el juego. Y en este caso es igual, es decir, todo esto está penalizando al tiempo efectivo de juego en una liga que si se caracteriza por algo es por la calidad en el juego. Entonces tú no puedes perder tu mayor valor añadido, que es el juego combinativo, lo visual, lo técnico, los recursos técnicos que muestran los jugadores en España. Entonces, para eso tiene que haber digamos, una sentada absoluta por parte de todos los estamentos del fútbol español para pensar qué se está haciendo mal y cambiar las cosas de una manera bastante radical. No sé si con todo esto que está pasando, junto con la explosión del caso Negreira, puede servir de catarsis. Es decir, al final los grandes cambios, las grandes reflexiones, las grandes sentadas estratégicas suelen venir después de un desastre, porque se crea un caldo de cultivo ideal para tomarse las cosas en serio y para replantearse la dirección hacia la que se camina. Y probablemente con toda esta situación del estamento arbitral español bajo sospecha, de manera injusta, pero bajo sospecha, y con unos datos alarmantes de dirección de partidos, junto con el caso Negreira, puede ser el momento de catarsis que necesita el fútbol español para replantearse su sistema arbitral. Tal cual, sí, sí, el caso Negreira puede ser un puntapié inicial para, eh, digamos, no borrar, porque es un hecho grave que merece ser investigado a fondo, pero a partir de ahí hacer un punto y hacer un mejor análisis de lo que ha sucedido y a partir de ahí todo mejora. Desde el punto de vista, digamos, de la formación de los árbitros y de que todos mejoren a, a recuperar el espectáculo, ¿no? De que la Liga de España vuelva a ser la mejor tanto en juego, como tú dices, como en espectáculo global. Claro, y tenemos que tener claro cuál es el objetivo. O sea, al final, como todo en la vida y en el deporte, se trata de fijarse en los mejores. Tampoco tiene mucho más, es decir, si te fijas en los mejores, tú progresas, porque Tal cual. elevas tu nivel. Entonces, el objetivo de España, del arbitraje español y del fútbol español, tiene que fijarse en estos árbitros que están surgiendo de ligas menores. Es decir, estamos viendo que aparecen árbitros top mundial que día a día no tienen los recursos, los medios y los partidos adecuados para su progresión. Y en cambio están siendo capaces de mostrar un nivel muy alto e incluso tener margen de mejora. Estos que hemos puesto aquí, estos tres, Jovanovic, el Sí, serbio, Kovacs, el rumano, o Vincic, el esloveno, pues ya lo ves, están pitando sí. partidos importantísimos de grandísima trascendencia y están mejorando su nivel, mientras los árbitros españoles pues no aparecen en los grandes partidos. Es decir, estamos hablando, pues fíjate, de que nuestro mejor árbitro español ahora mismo, que puede ser Gil Manzano, pues bueno, le han dado ahora un City Bayern, pero el último partido grande que arbitró fue una semifinal de Europa League. De Mateu Laoz ya Sí, hemos hablado de la caída en sí. picado que está teniendo. Y el resto, pues no aparece en los grandes partidos. Es decir, ¿por qué los eslovenos, rumanos, incluso en top mundial, Marciniak, el polaco? Fíjate, Marciniak, final de la Copa del Mundo. Un Y la polaco dirigió, dirigente.
y la dirigió impecable. La verdad que la llevó, en un momento se puso caliente, digamos, la final y la llevó espectacularmente bien, cobrando 3 penales. Ya no, ya no me acuerdo, pero sí, fueron 3 penaltis. O sea, la llevó muy bien. Sí, 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 sin duda. Claro, entonces estamos viendo que se puede encontrar alto nivel arbitral incluso en ligas menores. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo se está formando, cuál es el plan de formación que se ha seguido con esos árbitros top mundial, que me imagino que no derivará solamente en sus propias ligas, sino que habrá un plan UEFA por detrás y FIFA incluso, donde estén trabajando, digamos, como una especie de centro de alto rendimiento, digámoslo así. Entonces, bueno, pues esas prácticas de top talent, digamos, de desarrollo de talento top, pues son las que habrá que aplicar en la Premier, en la Bundesliga, en el Calcio y aquí en España. Entonces, el espejo, digamos, o la diana, el objetivo está aquí, en este tipo de árbitros que estamos viendo que han sido capaces de progresar a nivel top mundial sin tener todos los días un Atlético de Madrid-Villarreal, un Real Madrid Sí, sí. Athletic Club, porque son partidazos. Es decir, aquí en España ahora mismo se está jugando un Athletic de Bilbao Real Sociedad. O sea, Sí. esos partidos son maravillosos para la progresión de los árbitros. Y en cambio los pobres pues se están limitando a intentar salvar la piel para que no sean demasiado criticados o nadie piense que las decisiones que están tomando son para favorecer a uno o perjudicar a otro. Y ese es un poco el donde hemos perdido el norte, pero que me imagino que tomando las decisiones correctas estamos a tiempo de recuperar. Sí, ojalá. Ojalá que la Liga de España vuelva a ser la top mundial, pero completa, en juego, en arbitraje, en dirigente, que es lo que todos deseamos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Excelente el programa de hoy. Estuvo buenísimo analizar esto que está sucediendo en España y no sé si quieres agregar algo más, Marcos, que te haya quedado, y si no, despedirte. Pues mira, agregar que malos momentos tenemos todos, que hay que ser, yo siempre te digo en los análisis, hay que ser benevolente, porque Sí, nadie quiere hacer su trabajo mal, nadie quiere hacer su trabajo mal, pero malos momentos tenemos todos. Y en este momento, pues el arbitraje español está atravesando un mal trance, pero tiene potencial más que de sobra para remontar. Y eso es lo que deseamos y lo que tenemos que hacer el resto de estamentos del fútbol español o incluso los aficionados, lo que tenemos que hacer es remar a favor de dirección y no poner palos en las ruedas ni quedarnos en la espuma de posibles no sé qué, que si favorecen a uno o al otro, sino colaborar entre todos para superar ese mal momento, remontar y que nuestro producto y que nuestro fútbol pues siga creciendo y se siga exportando y que la gente vea lo bien que juega el Villarreal o lo bien que juega Barcelona o lo bien que juega la Real Sociedad. tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y nos veremos en el próximo análisis. Un fuerte abrazo. Fenomenal, otro para ti, Gustavo. Chao, chao.